Hola, ¿cómo están? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cada vez vivo y veo cosas que nunca en la vida me hubiera pensado poder ver. O sea, en la zona Conmebol están 10 y van 6 más 1. Pero esto de la tabla, o sea, primero Argentina, segundo Uruguay, y después tienes el tridente de la Comisión Bolivariana delante de Brasil. Y en el repechaje tienes a Paraguay que no mete un gol a nadie. Dios mío, qué maravillosa fecha fue, la verdad. Bueno, maravillosa en términos de juego y de resultados. Porque lo que no dice esta tabla de resultados es que hubieron disturbios en Perú entre la policía de Perú, los jugadores de Venezuela y la gente venezolana que fue al estadio, y hasta las noticias que habían salido de que iban a querer hacer control de policía para saber quién había emigrado de manera regular son lamentables. Y también lamentables son todo lo acontecido en Brasil delante de este partido de Argentina. Como también lamentable es que Rodrigo se lleve la 10 de Brasil. O sea, con toda la historia que tiene Brasil, con todos los jugadores que tiene Brasil, ¿cómo en la vida le va a pasar dar la 10 a Rodrigo? Por favor. No que sea su mal jugador, o sea, pero a mí no me convence. Y va a ir hasta más lejos. ¿Qué hizo para merecer la 10 de Brasil? O sea, ¿qué tan devaluado tiene que ser Brasil para que Rodrigo sea el 10 de Brasil? Para darle una idea, Ronaldinho jugó con la 11 de Brasil. La 10 de Brasil que llevó Pelé, que normalmente lleva Neymar, que llevó otros grandes jugadores, hoy se la dan a Rodrigo. Se dan cuenta del papelón que es. Pero ya volveré sobre Brasil. Primero que todo, digamos hacer las cosas bien. Vamos a decir adiós a un grande, a la Triple M. El Triple M de las eliminatorias. Es una gran página de la historia del fútbol que se va con este señor, que tiene todos los récords posibles y habido y para ver de Bolivia, y que dio la cara y que merece todo lo mejor de aquí adelante. Recordamos que Bolivia está a 2 puntos de la zona de repechaje. No es imposible. Así que, quién sabe. Gracias Marcelo Moreno Martins por todo lo que hiciste por este equipo, por poder defender esta camiseta con todo. Te mereces lo mejor, sos un grande y ojalá sigas ayudando a tu país, aunque sea en la área técnica. La otra cara es que mientras él se despide, pues Uruguay goleó. Uruguay que hizo 6 de 6 en esta fecha FIFA. Son los únicos que derrotaron a Argentina en el año 2023, que cuando ves el Uruguay del año pasado en el Mundial te preguntas cómo lo hicieron, pero lo lograron. O sea, lograron con Bielsa encontrar algo que les está funcionando, con jugadores que están rindiendo. Están así que hoy se pueden hasta pasar de Luis Suárez, que jugó unos minutos para saludar a su gente y que merecía la llamada. Los otros que hicieron 6 de 6 en esta fecha FIFA es Colombia. Colombia es el único invicto de la zona. ¿Se dan cuenta? El Colombia de Rafael Santos Borré, de Luis Díaz, de James Rodríguez y de Néstor Lorenzo es el único invicto de la zona Conmebol. 6 partidos y ninguna derrota. Ninguna derrota. Y no es que fueron 6 partidos más o menos. Jugaron a Uruguay de por medio, le ganaron a Brasil de por medio, fueron en Paraguay, donde cuando juegas ahí en Paraguay, en el Defensor de Chaco, siempre es muy difícil. Es un equipo que va encontrándose su rumbo. Tiene a un DT que es excelentísimo, porque para los que seguimos el fútbol de Conmebol, lo que logró este señor con Melgar es un milagro. O sea, él metió a Melgar, un equipo de Perú, que en Perú, si sigues el fútbol peruano, sabes que existen primero Alianza Lima, segundo Universitario, o en el orden que quieren, y después existen el resto. Y él logró meter a Melgar, o sea, no es ni siquiera Cristal Sporting, no, Melgar,
en semifinales de Libertadores. Así que vea lo que está logrando con Colombia, es también en la continuidad de esta fuerza increíble que tiene él, de este convencimiento excepcional, y ojalá siga así para volver a meter a Colombia en el... Del otro lado, ponen la amarilla, pero ellos son de Ecuador. Sí, para el señor Byron Castillo, que se vaya entendiendo. O sea, Ecuador ganó, sí. Ecuador sacó 4 de 6. O sea, ganó contra Chile 1-0, por lo mínimo. Yo pienso personalmente que cortaron de querer ir a por el partido demasiado temprano. Pudieron haber hecho mejor cosas. Y bueno, contra Venezuela, yo se lo diré en el otro análisis. Habían pactado de no perder y nadie quería perder y pues así pasó. Estoy realmente preocupado por Chile. No sé, y pueden decir gracias a Dios que todavía están cerca de meterse, pero no sé. O sea, tanto Chile como Paraguay como Bolivia, o Perú, si Perú logra hacer la hazaña, el que va a ir al repechaje, hoy por hoy, no me da la garantía. Hablando de Perú, bueno, se necesita más partido para entender que Reynoso no le está encontrando y que hay que empezar a decidir, porque ayer hace 1-1 porque Venezuela planteó un primer tiempo de demasiada prudencia. Pudieras haber perdido el partido, ¿eh? Pero bueno, yo no sé qué están esperando. La única vía es que de aquí a septiembre de 2024 se encuentra una solución. O se va Reynoso, o Reynoso se empieza a realmente armar un proyecto correcto, porque haciendo las cosas así no va a ir a ningún lado y van a ser los primeros de la zona a quedarse afuera de toda posibilidad de ir al Mundial. Mundial al que va a ir Venezuela. Yo se lo puedo decir hoy. Venezuela va a ir al Mundial, sea de manera directa, sea por repechaje, pero Venezuela va a lograr lo que nunca logró antes. Porque con eso de los cupos de los 6+1 y con los puntos que ya sacó Venezuela, con su manera de jugar, con su rente y lo que está proponiendo, eso no es tirarles la sal. Venezuela va a ir al Mundial. Salvo accidente, Venezuela va a ir. Y bueno, sería imposible para mí terminar este video sin hablar de Argentina-Brasil. El partido en sí fue muy malo, pero así son los clásicos. En los clásicos hay de todo. Pero más preocupante para mí es esta imagen. Porque según lo que él dijo, el protagonista principal, que es el señor Scaloni, era la última foto. Yo quiero escuchar por ahí que era la última foto del cuerpo técnico en el año 2023. No quiero saber nada más. En el caso que llegue a irse y que se confirme que se va, gracias por todo. Yo soy africano, pero le tengo cariño a Argentina desde que tengo uso de razón. O sea, a los 5 años allá en el Congo, con el poquito de internet que teníamos, veía algunos partidos de Argentina. En mi casa son todos de Brasil, pero yo le voy a Argentina. Mi más grande sueño era de ver a Argentina ganar algo, y gracias a usted llegó a pasar. Así que si decide irse, gracias por todo. Fue un placer. Fuimos campeón del mundo, fuimos campeón de la Supercopa, la finalísima, y fuimos campeón en Brasil de la Copa América. Más no se puede. Hasta le quitamos el invicto en las eliminatorias. Más no. Si usted llega a irse, le deseo ser feliz. Le deseo todo lo mejor del mundo. Pero recuerda que también puede ser muy feliz a mí viniendo al club más grande de América. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao.